La verdad es que es un mundo importante, un mundo bastante extenso y sin duda es el ejemplo de todos los imperios. Cuando mencionamos la palabra Imperio Romano, nuestros ojos se van inmediatamente a Roma y nos imaginamos esta Roma imperial de mármol, esta Roma de los César, con este foro lleno de gente, un mundo tremendamente vibrante donde sucedían muchas cosas al mismo tiempo. También nos viene a la memoria, para muchos, sobre todo los que estudiamos historia, la obra magna de Edward Gibbon, que es el Rise and Fall of the Roman Empire, que sin duda marca la historiografía determinante de lo que es estudiar Roma antigua. No hay nadie que no haya de alguna manera tomado a Gibbon para desde ahí contar su historia. Incluso para hoy día, en muchos aspectos, corregirlo, porque Gibbon sabía muchísimo, sin duda, pero hoy día el trabajo en conjunto, principalmente con la ciencia, ha hecho que la historia de Roma se siga reescribiendo una y otra vez. Después de la obra de Gibbon, parecía ser que ya no se podía escribir nada más o nada nuevo sobre el Imperio Romano. Y la verdad es que no, pero sin duda él sigue marcando este mundo. Eh, es más, voy a referirme también al libro de la Mary Bird, que lo titula tal y cual, como dice aquí, SPQR, Senatus Populus que romano, que sin duda es el lema del imperio, pero también es lo que está presente en todas partes, no solamente en la ciudad de Roma, pero específicamente sí muchísimo en la ciudad de Roma, donde uno se encuentra con esta sigla en forma permanente desde los servicios públicos hasta el día de hoy, es más, las tapas de la luz, en el fondo, las alcantarillas, en la ciudad de Roma, tienen este dicho. Y sin duda uno se lo encuentra además en otros lugares porque Roma no es solamente la ciudad de Roma, sino que Roma como imperio es básicamente es todo ese mundo alrededor del Mediterráneo, incluso más allá, porque hasta Britania, que no está en el Mediterráneo, van a llegar los romanos. Así que el Senatus Populus hoy día uno se lo encuentra, como pueden ver, en todas partes, en tiendas, y las inscripciones junto con el concepto del águila, esa águila que va a inspirar a todos los imperios que posteriormente quisieron llamarse así. Esa idea de restablecer el imperio romano. Como pueden ver, hasta los Playmobil tienen su SPQR. ¿Qué es el Imperio Romano? Bueno, es esta gran extensión territorial en torno al mar Mediterráneo, incluso más allá, y que efectivamente es una unión, no solo territorial y administrativa, pero es un imperio fundador de ciudades. Este es un mapa que muestra las ciudades del Imperio Romano, y efectivamente es un mundo que va a llevar un modo de ser, este concepto de la romanización, un mundo que se va a unir en torno a la gran carretera que es el Mediterráneo, pero también que va a crear una gran red de carreteras en toda la extensión del territorio que ellos van a ocupar, siendo Roma, evidentemente, el núcleo más importante, ya que todos los caminos llevaban a Roma. Un imperio comercial, donde el comercio va a ser esencial, y donde los bienes y servicios pues, van a de alguna forma fluir en torno al imperio. Todos van a querer retomar el imperio romano, la idea de restaurar Roma, principalmente cuando el imperio, una vez dividido, cae la mitad del imperio. La próxima semana vamos a hablar de ese capítulo, porque efectivamente cuando nosotros decimos que cayó el imperio romano, nos referimos a que cayó el imperio romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente va a seguir existiendo hasta 1453. Así que desde el Imperio Bizantino y la Nueva Roma, el concepto de la Nueva Roma va a ser un concepto permanente en la historia. Incluso Bizancio va a querer volver hacia Italia y desde Ravenna, podríamos decir, va a volver a esta influencia del imperio ahora bizantino. De hecho, es más, ellos se llamaban Imperio Romano, nosotros le llamamos por la historiografía bizantino, van a querer volver a la península itálica. Pero posteriormente Carlomagno, otra vez la idea de imperio, pero ahora un imperio cristiano. No solo Carlomagno, sino que Otón va a querer retomar la idea.
Incluso Napoleón se va a hacer coronar emperador y se va a vestir como los emperadores romanos. ¿Para qué decir los zares rusos? La palabra zar, el nuevo César, y de alguna forma Rusia iba a ser el nuevo imperio. Pero esta idea de imperio, incluso, digamos, esta añoranza por el imperio romano, nos lleva incluso a Estados Unidos. Este es el Lincoln Memorial, y Abraham Lincoln está sentado y en sus manos tiene nada más y nada menos que dos fasci. Los fasci italianos son los símbolos del poder de los cónsules romanos. Por lo tanto, la idea de que Roma es la que entrega el poder va a ser algo que va a estar en forma permanente en la retina de la cultura occidental. Es más, Mussolini va a retomar el fasci como símbolo y por lo tanto va a denominar incluso a su partido el partido fascista y va a querer recuperar la grandeza de Roma, revivir el imperio romano, incluso con su arco de punto. ¿Para qué decir que el águila romana va a ser también tomada como ícono por los nazis? Y efectivamente el avance del ejército, digamos, de la Wehrmacht, va a verse como el avance del imperio romano. Y también los rusos. Así que los soviéticos, si que ven aquí, tienen el águila con la hoz y el martillo. Pero ¿cómo empieza esta historia? La verdad es que esta historia se va a construir en el tiempo, porque ellos también van a construir no solo un imperio, sino que van a construir un relato sobre su imperio. Y efectivamente en el relato de su imperio van a haber varias historias que se van a entrelazar. Y tardíamente se va a integrar esta parte, que no es, en el fondo, no es una parte original del mito, pero que luego se va a enlazar con el mito original. El mito original parte generalmente con Rómulo y Remo. Sin embargo, el mito reinventado, principalmente en la era de Augusto, va a ser la idea de que Eneas, príncipe troyano, y por lo tanto aquí parto con Troya ardiendo, habría dejado la ciudad en llamas y habría partido con su padre y con su hijo en un largo viaje, incluso pasando por Cartago, importante, porque los romanos se van a constituir como imperio posterior a las guerras púnicas. Por lo tanto, este encuentro de Enea con Dido en Cartago también tiene que ver con este relato mítico. Y efectivamente de la descendencia de Eneas, a través de Rea Silvia, que va a ser en el fondo abordada nada más y nada menos que por el dios Marte, van a surgir la leyenda tradicional de los dos gemelos. Estos dos gemelos que van a ser tomados y dejados a morir, básicamente, entregados a la muerte por un tío, pero que van a ser albergados por la lupa, la loba. Y es más, los mismos, muchos historiadores han planteado que este origen de estos gemelos alimentados por la loba tiene que ver con una cierta dosis de barbarie que va a estar incorporada en, podríamos decir, en el ADN del mundo romano. Otros plantean que lupa no es solamente loba, sino que la idea del lupanar es también una prostituta, así que podría no haber sido un animal salvaje, sino que podría haber sido una prostituta. Pero esta historia mítica no nos permite poder distinguir claramente la verdad y la ficción. Según la ficción, habrían sido después tomados por un pastor que los habría criado, y Rómulo y Remo habrían sido los fundadores de la ciudad de Roma. ¿Ya? Es más, aquí, alrededor de las 7 colinas, habrían decidido fundar una ciudad. Y de luego de ver los augures y de no ponerse de acuerdo, van a pelear entre ellos. Más, uno va a hacer una marca por donde no hay que pasar, y por lo tanto la ciudad de Roma inicia con, podríamos decir, ese dejo de barbarie de la loba misma, pero por otro lado con un acto barbárico en el momento en que un hermano toma la vida de el otro. Y efectivamente Rómulo va a ser el primer rey digamos, de Roma, y Remo va a morir, Remo queda fuera. Así que aquí están los augures, el vuelo de los pájaros y la muerte de Rómulo, digamos, de Remo por parte de Rómulo. Y efectivamente aquí va a iniciar nuevamente, o va a iniciar el mundo de los reyes de Roma, la ciudad de Roma, básicamente. Es más, el mito habla de 7 reyes, contando que Rómulo es el primer
rey. Pero entendamos que aquí no había nadie, y por lo tanto Rómulo va a hacer traer a los bandidos, a los ladrones, a aquellos que estaban expulsados de otros lugares para vivir en esta nueva ciudad. Incluso hay una película italiana que ver Romulus, el primer rey. Y es más, no había ciudad y por lo tanto nuevamente la barbarie va a tener que ver, o más bien la traición va a tener que ver con la historia de Roma. Y es tremendamente importante esto que estoy mencionando porque todo este relato se va a construir después y de alguna manera tiene que ver cómo Roma se ve a sí misma. Es más, estos hombres forajidos, albergados en esta nueva ciudad, no tenían mujeres y a Rómulo se le va a ocurrir la idea de invitar a los sabinos a un gran banquete y raptar a sus hijas y a sus mujeres. ¿Ya? Aquí está el cuadro de David del rapto de efectivamente la Sabina, que es el origen de la fundación, podríamos decir, y la proliferación de la ciudad de Roma. Un momento de gran dramatismo, aquí está Gian Bologna, que tiene esta escultura que está en la ciudad de Firenze, que muestra este momento, digamos, de gran dramatismo. Y por lo tanto podríamos decir, Roma está fundada sobre la barbarie, sobre el rapto y sobre la sangre. Pero efectivamente Roma se va a fundar y va a partir siendo poco importante en un lugar donde había otra gente antes que ellos. Estaban los umbros y principalmente los etruscos. Y efectivamente, historiográficamente, sabemos que los romanos que se instalan en esta ciudad, se instalan en torno a las Siete Colinas, van a aprender muchísimo de los etruscos. ¿Ya? Y efectivamente los etruscos, que tenían una sofisticación bastante importante, van a ser los que les van a entregar a Roma principalmente toda la estructura. Roma va a tener éxito como imperio básicamente porque van a generar grandes instituciones. Pero además de los etruscos van a tomar, entre otras cosas, hablábamos justo antes de la charla, sobre la conducta bastante licenciosa, pero hay que entender que el mundo antiguo no tiene la moral cristiana, por lo tanto, previo al cristianismo, lo que hoy llamamos licencioso no necesariamente lo era. ¿Ya? Así que la sofisticación etrusca y las estructuras etruscas van a pasar a la ciudad de Roma. Y por lo tanto, estos 7 reyes que habla el mito probablemente eran reyes etruscos. Es más, de los nombres podemos saber, y es más, a ellos mismos, a cada uno de estos reyes, se le adjudican la formación de las distintas instituciones fundamentales para poder definir la romaneidad, lo que es Roma. Y efectivamente va a ser un momento en que se va a producir cuando Tarquino el Soberbio, el último rey, uno de sus hijos, va a violar nuevamente la violencia, según el relato, a Lucrecia. Lucrecia era la mujer de un romano, una mujer tremendamente pía, así como hablábamos de las conductas licenciosas en el ámbito sexual. Lucrecia era pura y buena, y ella, la pureza, va a ser violada por el hijo de Tarquino. Y este crimen, podríamos decir, va a implicar el fin de la monarquía y el inicio de la república. Este acto va a ser repudiado y van a jurar, efectivamente, no volver a tener rey. Y por eso se habría, según la historia, instaurado la república. Así que la violación de Lucrecia, de esta pureza, implica dejar de lado para siempre a la monarquía y expulsar a Tarquino el Soberbio fuera de Roma. Este momento de la violación de Lucrecia está representado en forma permanente y constante, pero además, aparte del relato mítico, va a ser principalmente Tito Livio el que nos va a contar sobre este crimen. Tito Livio es la base para poder estudiar la historia de Roma y hay que comprender y preguntarse si la historia contada por los mismos romanos es precisamente la historia real o es la historia que políticamente ellos quieren contar. ¿Ya? Y eso básicamente uno lo encuentra en la mayoría de las fuentes cuando uno contrasta y es capaz de contrastar con los hechos y principalmente cuando aparecen nuevas fuentes o más bien se cruzan con cosas, por ejemplo, como la ciencia, permiten muchas veces contrarrestar los relatos mismos de los historiadores romanos, que evidentemente por largo tiempo fueron considerados como la verdad. ¿Ya? Hay que comprender que la mayoría de las fuentes tienen un fin político.
Y efectivamente Tito Livio va a escribir 142 libros que van desde la llegada de Enea hasta la muerte de Druso el Mayor. Pero básicamente lo que vemos en la cronología romana es que tenemos los primeros antepasados, en el fondo los etruscos, la fundación de Roma, que está fechada según los cálculos en el 753, y luego vendría la instauración de la República y finalmente, en el fondo, al momento que decae la República, el Imperio, ¿ya? Y el Imperio va a terminar de Occidente, va a caer en el 476. Es considerado que Lucius Junius Bruto es el fundador de la República Romana. Y efectivamente la República Romana va a establecer las instituciones, que ya les planteaba yo que es importante considerar que son esas instituciones y esa forma de organización y esa forma cultural que van a tener los romanos, lo que se va a definir como la romaneidad. Y no solo como la romaneidad, sino que bajo digamos, la escritura romana y bajo las fuentes romanas, el modo en que se debe ser, el modo civilizado. Todo lo que tiene esas formas es civilizado, y todo lo que no tiene esa forma es bárbaro. Bárbaro significa, es barbaroi, aquel que no habla latín. Ahora, dentro de las instituciones, cuando ya cae la monarquía, se va a establecer el sistema de cónsules. Los cónsules duraban un año y eran dos al mismo tiempo y eran electos. Y ahí los ven ustedes con los fasci. Los fasci es este atado de ramas con las hachas que simboliza el poder. Y durante la República se va a establecer el primer, digamos, canon de leyes que son conocidas como las 12 tablas, y efectivamente las 12 tablas va a ser la fuente de lo que es posteriormente el derecho romano. Y son las bases jurídicas que van a estar debajo de todo el imperio. Aquí vemos una alegoría, las 12 tablas, y que efectivamente se van a replicar y se van a poner en los lugares públicos como algo que debe ser respetado por todos los ciudadanos. Ya vamos a hablar de la ciudadanía porque los romanos van a ir ampliando a lo largo que va avanzando, principalmente el imperio, lo que es la ciudadanía. La ciudadanía va a ser una de las características propias de este imperio. Y así van a crear desde los cónsules todas las magistraturas, podríamos decir la burocracia, en el fondo romana, ya teniendo los cónsules, los pretores, los puetores, los ediles, el pontífice máximo, o sea, la parte religiosa va a ser algo muy importante, y posteriormente se va a ir creando el caso, digamos, el tribuno de la plebe, después de, digamos, de una serie de conflictos con respecto a una mayor, podríamos decir hoy día, democratización, ¿ya? En las asambleas. Y bueno, el dictador es distinto porque el dictador se va a establecer en un momento de peligro, el poder se concentra en una sola persona, y la palabra dictador no tenía la connotación negativa que nosotros le ponemos hoy día, sino que, es más, varios de los dictadores van a ser fundamentales, que van a estar incluso por muy cortos periodos y ellos solos se van a retirar. Y obviamente el Senado, muy importante, esta asamblea que es consultiva importante, ¿ya? Y que evidentemente se va a gestar todas estas instituciones durante el periodo de la República. Aquí vemos una representación, obviamente, del siglo XIX, del Senado romano. Y evidentemente aquí vemos cómo se va a ir formando las instituciones de la República que van a marcar, podríamos decir, este Estado de Derecho que va a primar en este mundo romanizado en la medida que el mundo avance. Así que la República es esencial para poder sentar las bases de lo que posteriormente va a ser el imperio. Así que si nosotros miramos una cronología romana, el periodo de la monarquía y la república es el periodo más largo en relación a lo que es el imperio, incluso considerando el alto y el bajo imperio juntos. Y va a ser el ejército romano el que va a hacer que Roma como ciudad comience a extenderse. Y efectivamente el primer personaje que se extiende primero sobre la península itálica va a ser Lucio Cornelio Escipión. Aquí van a aparecer todos los Escipiones. ¿Ya? Esta es la tumba de Lucio Cornelio Escipión, que además no vemos aquí lo que dice, pero si vemos abajo de la florcita, aparece en latín, y básicamente los romanos son muy prácticos, ellos dicen qué es lo que ellos hacen, y vemos que lo que plantea aquí es efectivamente que va a conquistar algunas ciudades, que va a incorporar y que va a hacer crecer a la ciudad de Roma. Y luego de eso van a entrar en un conflicto
con la ciudad de Cartago, y este conflicto van a entrar principalmente porque van a llegar primero a Sicilia. En Sicilia estaban los helénicos, y efectivamente dentro de Sicilia van a haber dos bandos, y ellos van a decidir tomar apoyar a uno de los sectores, y ese sector estaba en conflicto con Cartago, y eso va a desatar las llamadas guerras púnicas. Las guerras púnicas van a ser 3, y efectivamente esto va a implicar que salgan de la península itálica y que no solo incorporen a Sicilia, Córcega, sino que también, en el fondo, desde Cartago, algunos de los territorios que antes dominaba Cartago mismo. Entonces, las guerras púnicas van a tener también como protagonista, ¿no es cierto?, a Aníbal y sus elefantes, que evidentemente es un momento increíble en la historia, y nuevamente a los escipiones, y va a, en el fondo, a tener el triunfo de Roma. En la Segunda Guerra Púnica van a derrotar finalmente en la batalla de Sama a Aníbal, y ya en la Tercera Guerra Púnica van a terminar destruyendo Cartago. Es más, pasando el arado sobre la ciudad cartaginesa para establecer en ese lugar ahora una ciudad romana. Y por lo tanto, vamos a ver que el Mediterráneo se les abre como una gran ruta, y el gran problema del Mediterráneo es que estaba lleno de piratas, y la figura que va a lograr, en el fondo, aplacar a los piratas va a ser Pompeyo. No solo va a aplicar a los piratas, sino que también va a aplacar el levantamiento de los esclavos de parte del famoso Espartaco, ¿ya? Así que Pompeyo se va a convertir en una celebridad, y no solo una celebridad, sino que además va a volver un general victorioso. Este concepto de las legiones que respondían a un líder va a volver triunfante a la ciudad de Roma, y va a comenzar a hacer construcciones públicas para mostrar de alguna manera cómo tal vez podría ser bueno que Roma tuviese un solo líder, ¿ya? Y obviamente que aquí vemos cómo esta es una maqueta, ya no existe el teatro de Pompeyo, pero Pompeyo va a hacer construir después de su triunfo este teatro en la ciudad de Roma. Justamente estamos en un periodo en que va a surgir el llamado triunvirato, y evidentemente el éxito de Pompeyo va a hacer que otra de las figuras que va a comenzar a aparecer en este periodo, que es Julio César, tenga que decir, bueno, si con Pompeyo conquistó, yo también tengo que conquistar. Si Pompeyo había ido hacia el otro lado, yo voy a ir hacia el otro lado, es decir, hacia el mundo de la Galia. Así que César va a emprender la llamada conquista de la Galia, y es más, va a hacer algo que Pompeyo no hizo. Pompeyo conquistó, y luego de conquistar va a construir su teatro y para mostrarle a la gente el beneficio de sus conquistas. Lo que va a hacer César va a ser que va a conquistar, pero además va a escribir sus conquistas. Y por lo tanto esto va a quedar registrado, ¿ya? Y aquí vemos cómo en la conquista de la Galia van a avanzar, y finalmente él mismo nos va a contar sobre la batalla de Alesia, ¿ya? El sitio de Alesia, donde se va a encontrar con una figura que le va a hacer oposición, que se llama Vercingetorix, que efectivamente ahí vienen las preguntas. ¿Qué sabemos de Vercingetorix? Lo que César nos dijo. Y César dijo que era fabuloso y que resistió. ¿Habrá sido así? No tenemos idea. Es más, uno podría incluso dudar si existió, porque el único que lo menciona es César. Pero César no podía decir que había ido a la Galia y que había sido fácil, sino que tiene que decir que yo soy muy buen general y que yo vencí a un enemigo que es digno de pelear conmigo. Y efectivamente ahí están las crónicas de la Galia, de la guerra de la Galia, y ahí está la estatua establecida hoy día en Alesia, que los franceses mismos destacan como el origen de, podríamos decir, el mundo aguerrido de lo que es Francia, ¿ya? Es más, vemos esta misma estatua, tiene que ver con lo que describe Julio César. Por lo tanto, él hace la historia. Y aquí vemos cómo con las conquistas de César, el imperio va a crecer en territorio, y evidentemente esto va a tener conflicto con los otros triunviros, y finalmente esto va a quedar en el fondo en una dualidad, en una guerra civil. Y por eso dije, el relato es importante, porque el inicio de Roma, Rómulo y Remo, es una guerra civil fratricida entre hermanos, y no solo hermanos, gemelos. Bueno, aquí la guerra civil va a ser la que va a finalmente afirmar a la ciudad, en el fondo, o más bien va a afirmar esta historia de lo que va a ser el cambio en la ciudad de Roma. Y es más, Julio César
que se habían establecido los territorios, va a decidir cruzar el Rubicón. Y es más, eso significa desafiar a Pompeyo, y obviamente de esta guerra va a salir triunfante y airoso. Pero la verdad es que no va a durar demasiado tiempo, y aquí voy a hacer un pequeño resumen, pero voy a volver a César en unos minutos, porque ahí inicia, en el fondo, después de César, inicia el imperio. Pero de este imperio, que de alguna manera había llegado César, va a seguir posteriormente Augusto. Augusto va a ser su sucesor, era su sobrino, y efectivamente en la época de Augusto, Virgilio va a completar el relato de esta historia. El Imperio Romano de ahí va a seguir creciendo y va a llegar a su máxima extensión, principalmente bajo Adriano, y luego va a venir lo que Gibbon llama el declive en el fondo, su libro es Rise and Fall, en el fondo el auge y la caída del Imperio Romano. Ese título que le pone Gibbon, que además posteriormente Scherer va a llamar The Rise and Fall of the Third Reich, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el término de auge y caída va a ser algo que va a quedar en forma permanente en la retina. Entonces, finalmente, ese declive va a llevar al 476, que es el momento del fin del imperio. Este imperio que se va a gestar y va a crecer a través de sus legiones, y que efectivamente se va a constituir como tal bajo la figura de Octaviano, o ahora, como se lo va a llamar, César Augusto, que va a inaugurar la llamada Pax Romana. Un mundo unido, podríamos decir, bajo una misma moneda, la primera unión monetaria, donde esta misma moneda valía en todas partes y podía ser usada indistintamente en distintos lugares. ¿Ya? Este imperio, que de alguna manera aquí están todas las etapas de cómo va creciendo el imperio hasta finalmente su caída. Efectivamente, en la época ya previo a César, se veía un declive de la república. ¿Ya? Es más, tenemos el ejemplo de la llamada conjuración de Catilina. Catilina era considerado un terrorista. Cicerón lo va a poner en evidencia frente al Senado. Ahí está el famoso cuadro de Cicerón haciendo sus grandes discursos. Los discursos los tenemos y son un ejemplo de la retórica perfecta. El gran problema es que esto no necesariamente era legal. Catilina va a ser expulsado, pero después se va a hacer una revisión si esta expulsión de Catilina podía ser hecha como independiente que Cicerón tuviese o no la razón. Cicerón va a ser expulsado también de Roma. Por lo tanto, el declive de la República se marca principalmente por este hecho. Y es en ese entonces cuando justamente César llega. Y César termina estableciéndose como dictador. Y no alcanzó a ser largo tiempo dictador. Y es más, podríamos decir que César es inmensamente famoso, sí, por conquistar la Galia, sí, por escribir sobre la Galia, pero principalmente es el romano más famoso porque al lograr el poder completo, finalmente fue asesinado. O sea, va a durar muy poco tiempo. Y el asesinato de César de manos del Senado, recordemos esa promesa, y por eso el relato del rapto, digamos, de la violación de Lucrecia, es esencial, porque juraron no tener nuevamente rey, y ahora un caudillo se tomaba todo el poder, y por eso el Senado veía esto como parte del juramento propio romano, y César va a ser muerto en el Senado mismo, afuera de las escaleras del llamado Largo Argentina. Y ahí va a surgir, posterior a esto, la figura primero de Marco Antonio, ¿no es cierto?, que había participado con César en las conquistas, que además va a ser parte va a llevar a cabo el funeral de César, se va a conocer el testamento de César, y por lo tanto, posterior a esto se va a generar el llamado, un nuevo triunvirato. ¿Ya? Y de este triunvirato van a ir despejándose los tres, van a quedar dos, y va a quedar en el fondo Augusto, nuevamente la guerra civil contra Marco Antonio. Y de esta guerra, finalmente en la batalla de Accio, se va a imponer Augusto, y Augusto se va a levantar ahora como emperador. Augusto va a crear el imperio, Augusto va a acumular los poderes en su persona. Aquí aparece como César,
en el fondo con los laureles en la cabeza, y aparece como pontífice máximo, ¿ya? Acumulando los poderes en su misma persona. Así que efectivamente con Augusto se va a iniciar lo que vamos a denominar el Imperio Romano. Ahí tener una figura de Augusto deificado, ya como el concepto del emperador y el imperio con la visión de la acumulación del poder. Vamos a hablar un poco de qué significa Roma y luego voy a volver a los emperadores un poco para hacer un barrido en algunos en particular. Pero lo primero que hay que decir es que Augusto va a hacer un gran cambio. Augusto va a transformar Roma. La Roma de ladrillos, que era la Roma de la República, una Roma que todavía la encontramos en varias edificaciones, va a ser transformada por Augusto en una Roma de mármol. ¿Ya? Augusto va a tener la misma visión, va a tomar esa idea de Pompeyo, de las construcciones públicas, para mostrar la grandeza. Augusto va a dejar las bases de lo que debe ser y lo que debe hacer un emperador. Estas son maquetas de lo que habría sido Roma en la época imperial, una ciudad magnífica, una ciudad donde además nosotros vemos estas representaciones, pero esto era el Foro Romano. El Foro Romano, lo que hay hoy día, es bastante fragmentario, pero efectivamente este Foro Romano habría sido un foro completamente, como pueden ver, de mármol. Y evidentemente hay diferencias sociales, había patricios, plebeyos, esclavos, pero es importante manifestar que dentro del imperio va a haber una gran movilidad social y una movilidad sin vergüenza. ¿Y por qué lo digo así? Porque efectivamente hay muchas tumbas de romanos que son personajes importantes, que lograron tener una buena postura, y que aparece el nombre y dice, no sé, Lucrecio, da lo mismo, y dice L, y L mayúscula significa que es liberto. O sea, aquel que fue esclavo puede llegar a tener una buena posición dentro de la sociedad. Y por lo tanto, sí, hay distintos escalones en la sociedad, pero hay posibilidad de que estos escalones cambien. ¿Ya? Y aquí vemos de alguna manera las distintas visiones de, en el fondo, los senadores, en el fondo, de la República. Una cosa fundamental, habíamos visto las bases de las 12 tablas, durante el imperio se va a establecer digamos, el Estado de Derecho a través del derecho romano. Los romanos eran tremendamente prácticos y por lo tanto van a ir haciendo un derecho que tiene que ver con las distintas transacciones y con las distintas, en el fondo, situaciones en que el ser humano tenía que lidiar. Y el derecho romano, y aquí me encanta esto como de alguna manera muestra que este derecho romano se convierte en algo que se traspasa a todas partes. Aquí dice Roman Law y la idea de Europa. ¿Ya? El derecho romano va a ser la base de lo que va a ser la visión posterior de Occidente. ¿Ya? Aquí dice Roman Law nuevamente y la historia europea. ¿Ya? Y es más, dentro del derecho romano ellos van a abarcar muchísimas cosas. Tengo que decir que para mí era un desafío hacer esta charla, porque yo me dedico principalmente a Europa ya una vez que a Occidente, una vez tras la caída del Imperio Romano. Pero mi hermana era romanista y ella estaba trabajando su doctorado sobre precisamente la rectificación de la dote en el Imperio Romano. Significaba que una mujer que se casaba y que tenía una dote, si se separaba, porque existía la posibilidad del divorcio, podía recuperar la plata, que es algo tremendamente avanzado si uno piensa en situaciones posteriores. Con mi hermana conversábamos, y yo que me dedico a la Inglaterra victoriana, en la Inglaterra victoriana las mujeres no solo no podían jamás pensar en recuperar la dote, sino que una vez que se casaban pasaban a ser propiedad del marido y los hijos eran propiedad del marido. Entonces, básicamente es realmente impresionante el nivel de, digamos, de cómo los romanos vieron las cosas prácticas y cómo eran tremendamente avanzados en muchas cosas que posteriormente se retrocedió muchísimo, sobre todo en el caso de las mujeres, y por eso pongo aquí las mujeres y el derecho romano. Pensemos en Roma, primero como ciudad, una ciudad llena de cosas, una ciudad donde están pasando muchas cosas, una ciudad sofisticada,
¿ya? Donde efectivamente la vida cotidiana, que hoy día hay muchos libros sobre la vida cotidiana en la antigua Roma, es algo que ha aparecido, nosotros la tenemos en la retina principalmente por montones de películas y montones de series, que algunas de ellas se basan en hechos históricos y otras inventan cantidad de cosas, pero sí, los vestigios monumentales nos muestran una sofisticación no menor. Pero además, la historiografía nos permite reconstituir la base de la sociedad romana, el concepto de la familia. Y no solo eso, la ciudad llena de cosas, la ciudad de Roma va a ser una ciudad enorme, una ciudad de cantidad de habitantes que no se va a equiparar con ninguna otra, sino hasta posterior a la Revolución Industrial. Por lo tanto, es una ciudad donde suceden muchas cosas, donde además el comercio trae muchas cosas. Y por lo tanto, una sociedad que además enseña sus formas, su romanización, con educación, una ciudad que tiene en el fondo cultura. La idea de lo romanizado implica traspasar un cierto modo de ser, y por eso aquí muestro y inicio con la educación. Pero además los romanos son prácticos, inmensamente prácticos, y por lo tanto son comerciantes. El comercio, como vemos aquí representado en esta ilustración, era parte esencial. Y es más, una sociedad donde fluían los bienes y servicios y donde la gente vivía bastante bien. Esta es una casa obviamente en Pompeya, porque es donde mejor se mantienen lo que son las domus, pero imagínense en la domus, aquí la familia, ¿no es cierto?, comiendo, y hay muchas representaciones de eso. Este patio central que es propio del concepto de la domus, donde de alguna manera la gente, los romanos, vivían su vida diaria. Sabemos que comían recostados, entre otras cosas, y tenemos múltiples inscripciones que muestran exactamente lo mismo. Entonces, vemos que es un mundo inmensamente sofisticado donde el arte, ¿no es cierto?, también está presente. Pero yo dije que son prácticos, ¿ya? Y efectivamente el comercio va a ser algo esencial, y efectivamente el Mediterráneo se va a convertir en la principal carretera, pero no es la única. Vamos a hablar también de los caminos. Los romanos son ingenieros, son fundadores de ciudades, son constructores de caminos, y si son fundadores de ciudades, las ciudades tienen que abastecerse, por lo tanto son también constructores de acueductos y de sistemas, incluso de cloacas en distintas ciudades. Los romanos son de un avance en ese sentido importante. Entonces, el comercio mueve todo, este comercio que se mueve en un imperio que tiene además una moneda única, ¿ya? Y aquí vemos cómo, de alguna manera, el comercio implica que bienes lleguen de distintos lugares a la ciudad de Roma. La ciudad de Roma es un gran mercado, ¿ya? Pero no solo la ciudad de Roma es un gran mercado. Si pensamos en la ciudad de Pompeya, la ciudad de Pompeya es una ciudad del negocio, y el negocio es lo contrario al ocio. El ocio es el tiempo libre, como decía Aristóteles, para pensar, y el negocio es el tiempo ocupado, no es la negación del ocio. Entonces, Pompeya era una ciudad de negocio y Hercolano era una ciudad de ocio. Entonces, efectivamente, a través del comercio van a llegar bienes de una sofisticación inmensa. Díganme si no quisieran esos aros para ustedes, yo los quiero todo el rato. Entonces, pensemos que productos de distintos lugares de la ruta, incluso combinados con la misma ruta de la seda, van a llegar a la ciudad de Roma y a todas las ciudades. Vasos como estos se encuentran en todas las ciudades romanas, ya con más o menos sofisticación, pero los romanos comían en estas fuentes, que podríamos decir son como las pailas de Grea, un poco más sofisticadas, porque más está hecha bonita, pero de este tipo de objetos se encuentran en todas las ciudades romanas. El vidrio, trabajaban el vidrio, o sea, efectivamente vemos elementos de gran sofisticación. Y aquí vemos cómo incluso la ruta de la seda está incorporada a eso. Los romanos son inmensamente religiosos, pero los romanos ya dije que son prácticos, por lo tanto los romanos van a tener una doble religión. Una religión ancestral que tiene que ver con el concepto de la familia, el concepto de los antepasados, los llamados lares y penates, y nos encontramos también en todas las ciudades con estas mini figuritas que representan a los antepasados, ¿ya? Y por lo tanto el pater familia es el que hace de sacerdote dentro de la familia misma, y nos encontramos en distintos lugares con estos altares, que era donde ponían en el fondo las figuras de los antepasados. Pero la religión, ellos son prácticos, y en el momento en que
Roma avanza sobre el territorio, y una vez que ya avanza primero sobre Sicilia y posteriormente sobre Corintos, no es que Grecia se apodere de Roma, sino que Roma toma a Grecia. ¿Ya? Y efectivamente van a tomar no solamente, yo dije que son prácticos, ellos son ingenieros, ellos son, de alguna manera construyen caminos, fundan ciudades, y van a darse cuenta que los griegos pensaron en muchas cosas. Y por lo tanto ellos prácticamente van a tomar eso, lo van a hacer suyo. Y los griegos tenían una religión bastante más sofisticada, que además no es una religión de devoción, pero eso va a implicar también que los romanos tomen el panteón griego y lo hagan suyo, haciendo literalmente un copy-paste y cambiándole los nombres. Así que van a construir templos, sí, básicamente porque creen que el favor de los dioses es algo fundamental. Este es uno de los templos más lindos que subsisten del mundo romano, está en la ciudad de antigua Nimensus, hoy día la ciudad de Nim, construido bajo el reinado de Augusto, que se llama la Maison Carrée. Tan lindo es que posteriormente Jefferson va a construir un igual en Virginia, y evidentemente nos encontramos con templos de este tipo, con mejor o menos, digamos, mantenido en muchos lugares. Probablemente el templo más importante, porque es el templo que alberga a todos los dioses, porque en la medida que ellos van a ir avanzando sobre el imperio, van a ir sumando también dioses. Y no tenían ningún problema de poner un dios más dentro del panteón. Aquí vemos el panteón, un edificio fabuloso, que efectivamente hoy día, bueno, la iglesia de Santa María de los Mártires, con esta bóveda que además muestra el nivel de la ingeniería y de lo increíble de los romanos en la construcción. Esta bóveda no va a poder ser igualada por nadie por largo tiempo, y va a ser la gran pregunta de cómo los romanos lograban mantener esto. Por lo tanto, la religión y la personificación de los dioses va a incorporarse y va a aparecer en todas partes. Al mismo Augusto, que va a ser el fundador del imperio, va a hacer construir este altar, que no es un templo, sino que este altar se llama el Arapachis, ¿ya? Y que efectivamente es en honor a la Pax Romana. Y es tremendamente interesante ver el Arapachis, porque efectivamente a los dos lados, aquí y en el lado de acá, del Arapachis, nos vamos a encontrar, así habría sido, o sea, habría tenido incluso colores, nos vamos a encontrar con dos cosas. Lo primero es la historia de Rómulo y Remo. Obviamente aquí está fragmentario, por lo tanto está el dibujo de lo que habría estado en sobrerelieve en este lugar, que muestra que ellos fundaron la ciudad, y recordemos que ellos invitan a los extranjeros y a los expulsados a hacerse parte de esta ciudad. Pero al otro lado aparece la segunda parte del mito, que es Eneas. Y Eneas no es un extranjero que se invita a residenciarse, Eneas es un extranjero que tiene que abandonar su patria para buscar un lugar con su hijo y su padre para instalarse. Y si de su descendencia viene, en el fondo, Roma. ¿Por qué digo eso? Porque precisamente junto con el Arapachis, que ya muestra esa idea, es Virgilio el quien completa en la Eneida este relato de incorporar a Troya, de hacerse, de tomarse lo griego y hacerlo propio. Y no solo eso, es la idea de que Roma está construida por extranjeros. Los extranjeros son parte de Roma. Y es más, dentro del imperio nos encontramos con distintos tipos humanos, que se les va a ir dando en el tiempo la ciudadanía. El concepto de la ciudadanía romana va a ser esencial, y sí, va a ser Caracalla finalmente el que va a dar la ciudadanía a todos, pero a lo largo de la historia del imperio se va a ir extendiendo la ciudadanía, y efectivamente nos encontramos con casos increíbles. Por ejemplo, hay una tumba que generalmente está citado en el libro de la Mary Beard, que una tumba de un sirio, no, perdón, es un palmiro, bueno, sí, pero es sirio, claro, es de Palmira, que vivía en Inglaterra, y que él le hace, en el fondo, la dedicación a Regina, ¿ya? Y Regina es liberta, o sea, es un palmiro sirio que llegó a Britania y que tomó a una esclava que era probablemente, es más, dice que es como del norte, o sea, de la parte norte de Inglaterra, y que se casó con ella. O sea, la gran pregunta que uno se tiene que hacer ahí es si el sirio
junto con la britona, ese tipo de parejas eran normales. Había en el fondo esta gran movilidad, y la gran respuesta es que probablemente sí. El Imperio Romano es un mosaico cultural, donde los extranjeros se van a mover de un lugar a otro y se van a instalar junto con el avance de las legiones, va a ir el avance de las distintas personas. Por lo tanto, los tipos humanos que se pueden encontrar, y uno se tiene que imaginar que en una ciudad romana uno se encontraba con distintos, incluso colores raciales. Sí, había generales de raza negra, por supuesto, obvio. ¿Cuántas ciudades son del norte de África? Lógico que sí, ¿ya? Y por lo tanto, dentro de lo que llamamos romano, no tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con las instituciones, con las estructuras, con la visión de mundo, y que efectivamente alberga a distintos tipos humanos. Esto, por ejemplo, bueno, y ahí nos vamos a ver cómo en distintas ciudades que van a fundar los romanos en distintos lugares, en el norte de África, en Medio Oriente, ya, e incluso en Britania, nos vamos a encontrar con arte similar. ¿Ya? Esto es un mosaico, efectivamente, que nos encontramos en Túnez, en una ciudad africana, y que efectivamente podría ser similar a lo que podríamos encontrar en Taormina, o podríamos encontrar incluso cerca de Oxford, en los Cotswolds, hay unas villas romanas que tienen mosaicos similares. ¿Ya? Y efectivamente este imperio vasto es un imperio comercial, y probablemente este imperio se maneja principalmente con, podríamos decir, la fuente de energía es en gran medida el aceite de oliva. Van a ser los romanos los que van a plantar olivas en todas partes, los que van a llenar España, una vez que la incorporan después digamos, de la Guerra Púnica. Una parte de España va a pasar, en el fondo, y posteriormente van a terminar tomando el resto de España, pero se va a llenar de oliva. El aceite de oliva era fundamental porque no solamente era para aliñar la comida, como lo usamos nosotros hoy día, sino que servía para la piel, es más, servía para poder hacer cremas, para hacer ungüentos, pero además servía para las lámparas. Por lo tanto, el aceite de oliva es el commodity más importante para, y podríamos decir, es la energía para el motor del imperio. Estas son digamos, las fuentes, digamos, los repositorios donde se trasladaba el aceite de oliva, que se producía en cantidad industrial, literalmente, dentro del imperio. ¿Ya? Y aquí vemos cómo se están sirviendo aceite de oliva y una lámpara romana que muestra también eso. Este monte que está en la ciudad de Roma, que se llama el Monte Testaccio, no es un monte. ¿Ya? Hoy día es un monte, pero efectivamente si uno mira el Testaccio, esto es el Monte Testaccio. El Monte Testaccio es una acumulación, podríamos decir, era un vertedero de las fuentes, en el fondo los repositorios, de el aceite de oliva que se fueron juntando en el tiempo, y alrededor del Monte Testaccio está lleno de estos, digamos, vestigios, no, algunas incluso están completas, pero de este registro que muestra que en el tiempo, y que da la dimensión de cuánto aceite de oliva se ocupaba. ¿Ya? Hoy día es un lugar arqueológico donde evidentemente se excavan y se han encontrado cosas increíbles. Es más, todos esos cortes del monte mismo que nos muestra qué es lo que es el monte, es parte de este proyecto arqueológico. Roma es práctica. Roma está unida no solo por el Mediterráneo, la gran carretera, sino que también por los caminos. ¿Ya? Todos los caminos llevan a Roma. Los romanos construyen caminos. ¿Ya? Los caminos romanos son los que permiten que el comercio fluya y permiten que las personas se muevan de un lugar del imperio a otro. Básicamente, estos son las vías romanas. Esto parece un mapa de metro, y sí, es como un mapa de metro, básicamente porque este es el mapa romano que muestra las distintas ciudades, un mapa plano, que básicamente responde a esta lógica de mapas que para nosotros es súper fácil, pero evidentemente cuando uno ve aquí falta la geografía, pero aquí están las vías romanas. ¿Ya? Y todos los caminos, sí, llevan efectivamente a Roma, desde la vía Apia, ¿no es cierto?, la Latina, la Valeria, y todas las distintas vías que llevan a la ciudad de Roma. ¿Ya? Y por estas vías llegan todas las cosas comerciales. Los caminos romanos, otra vez los ingenieros, muy bien hechos, y pueden ver aquí que tienen distintos niveles, y los cortes hoy día pueden mostrar
cómo eso está todavía en forma permanente. Y es más, hay muchos caminos romanos que están perfectos en relación a caminos modernos que en pocos años quedan destruidos. O sea, Roma construía para la eternidad. O sea, no duró eternamente, pero ahí está, para mostrar su grandeza. Y estos caminos son los que unen al imperio. Y por los caminos pasaban muchas cosas. Es más, dentro de los caminos están marcadas las millas, que establecen precisamente cuánto uno se demora hacia la próxima posta y cuánto hay, por ejemplo, aquí 29 días desde Lutecia, que es París, hacia Roma. Y estos son los marcadores de las millas, que además dice cuál es en cuánto tiempo más tú tienes el próximo lugar de descanso. Entonces hay que pensar que los caminos no son los caminos, sino que implica comercio, implica albergue, implica posada, implica un montón de cosas que hoy día podríamos destinar o pensar en el mundo, incluso hasta del turismo. Y obviamente que para que haya caminos tiene que haber, como buenos ingenieros, puentes. Y es el arco de punto, precisamente este arco el que permite a Roma llegar a lugares más lejos. Los romanos van a construir bien, muy bien. Y efectivamente los puentes romanos en muchas ciudades europeas, uno se encuentra todavía con los puentes romanos, este es el puente romano de la ciudad de Córdoba, ¿ya? Y así como este, muchísimo. Y por lo tanto, las provincias ya romanas van a comenzar a aparecer. Por lo tanto, los caminos, los acueductos son parte de alguna forma de este mundo. Los caminos por los cuales incluso va a ser esa red de caminos las que va a aprovechar principalmente el mundo del cristianismo. El cristianismo se va a tomar los caminos, aquí por eso muestro este libro que se llama Los Caminos de San Pablo. San Pablo, como ciudadano romano, va a entrar y junto por los caminos va a comenzar a entrar el cristianismo dentro del imperio. Estos son los caminos dentro de Britania, que efectivamente son, incluso aquí, hay muchísimos, que era el lugar más remoto, lejos, era como el equivalente, y como dice la Mary Byrne, era el Afganistán digamos, de Roma, porque además los va a desgastar bastante la conquista de Britania. Y obviamente que estos caminos van a permitir que las provincias puedan quedar unidas, ¿ya? Y evidentemente en las provincias va a haber localidad, pero también va a haber algo común, que es este modo de habitar, ¿ya? Aquí vemos esta en Leptis Magna, ¿ya? Que está en Libia, donde aparece en latín, pero abajo está precisamente en el idioma digamos, del lugar. ¿Ya? Está la idea del bilingüismo incluido en la incorporación de los distintos lugares. Vemos en África ciudades romanas impresionantes. ¿Ya? Aquí voy a mostrar algunas de las ciudades más increíbles de Roma, porque lo mejor de las ruinas de Roma no están en Roma. Digamos, básicamente el Coliseo es un edificio que está bastante más fragmentario que otras arenas, y para qué decir el Foro. Y efectivamente sí, hay bonitas y buenas ruinas romanas en Italia mismo, pero las mejores ruinas europeas no están en Italia y las mejores ruinas romanas no están ni siquiera en Europa, ¿ya? Y eso hay que plantearlo, ¿ya? Entonces, Algeria había tenido la ciudad de Timgad, que vemos aquí como habría sido, y que tiene vestigios tremendamente importantes todavía de lo que habría sido la ciudad. Incluso mausoleos, digamos, de mortuorio, de importancia, también están en estos lugares. ¿Ya? Aquí pueden ver más imágenes de la ciudad de Timgad. ¿Ya? La ciudad de Tipasa, como pueden ver aquí, que se ve un poco más fragmentario, pero Leptis Magna es una de las ciudades importantes en Libia, ¿ya? Que aquí vemos también algunos retazos de la ciudad de Leptis Magna. Miren por favor lo que es esto, o sea, realmente algo increíble. En Marruecos también nos encontramos con la presencia romana, con la presencia también del concepto de romanidad expresado desde los mosaicos y desde los arcos, como pueden ver aquí, desde los templos, ¿ya? Esto también es Túnez, ¿ya? Y aquí también, obviamente, que Cartago no es la Cartago previa a las guerras púnicas, esa fue destruida, esta es la Cartago refundada por los romanos. Y aquí nos encontramos también con arena, porque los romanos van a llevar a cada lugar donde van sus instituciones, sí, su moneda, sí, su forma de vida, sí, su arte, sí, y sus entretenciones también. Parte de la política, los romanos entienden que la política es pan y circo. Así que aquí en Túnez pueden ver arena bastante más perfecta. Ahí está la ciudad de Utina, ¿ya?
que efectivamente vemos arenas bastante perfectas. Y no solamente digamos, las arenas, sino que el teatro, la ciudad de Palmira, esa ciudad que nos dio tanto dolor cuando quedó en manos de Lisi y donde efectivamente dinamitaron parte, pero no dinamitaron las partes importantes. La verdad es que hicieron, pero sí, eliminaron, digamos, retazos de lo que era la ciudad, pero quisieron hacer un show mediático básicamente, pero la ciudad de Palmira es una de las joyas que probablemente nosotros, ninguno de los que estamos en esta charla, vamos a poder visitar, ¿ya? En Siria hay grandes vestigios de ciudades, no solamente la ciudad de Palmira, sino que muestra la presencia de Roma en lo que es el mundo del Medio Oriente. La ciudad de Borsa, que en el fondo aquí está el camino hacia la Meca. En Jordania, no solamente Petra, sino que otras ciudades efectivamente muestran la presencia romana, otra vez los teatros, otra vez en el fondo las entretenciones, los templos, los arcos triunfales que muestran también cómo Roma se extiende. En el Líbano están de las mejores ruinas romanas, lugares que hoy día son difíciles, evidentemente, de visitar. Aquí está la ciudad de Tiro, ¿ya? Y varias más dentro del Líbano. Por favor, miren lo que es este tema. Croacia, en Croacia nos encontramos con arena, y no solo ahí, en Agle nos encontramos con arena. Agle era una ciudad romana, arena y teatro. En la ciudad de Nim, como les decía yo, Nimensus, hay una arena perfecta, la arena de Nim, con arena completa, con suelo. Aquí todavía se hacen espectáculos. Y ahí está también la Maison Carré. Aquí pueden ver, en el fondo, la ciudad de Pompeya, ¿ya? Que evidentemente es la ciudad que ha permanecido más completa como tal, porque quedó oculta después de la explosión del Vesubio, que nos permite poder tener esa experiencia romana de caminar por las ciudades. Toda ciudad romana, no solo Roma, era una ciudad donde sucedían muchas cosas. Los romanos inventaron la fast food, y efectivamente esto que uno encuentra en distintas ciudades romanas es una tienda de fast food. La mayoría de los ciudadanos romanos no vivían en las grandes domus, sino que vivían en las llamadas ínsulas. Las ínsulas eran departamentos muy pequeños, por lo tanto la gente no cocinaba adentro de eso, sino que comía afuera. Y esto que vemos en muchas ciudades romanas, en los distintos vestigios que hemos visto, en la parte del imperio, en las provincias, era precisamente las tabernas donde se comía comida rápida. Inventaron la fast food. ¿Ya? Y aquí vemos también cómo de alguna manera esta tienda que tiene además los hornos, el comercio, los panes, ¿ya? El comercio era, como lo vimos, esencial. Todas las ciudades eran vibrantes y por lo tanto la gente, mucha gente en la calle, que eso es fundamental para imaginárselo. O sea, esta vida privada en el mundo romano era un mundo donde muchas cosas sucedían. Sí, les gustaban muchísimo los baños de todos tipos, pero no solamente los baños para bañarse, ya vamos a hablar de eso, sino que también los baños públicos. Los romanos ya dije que eran prácticos, y por lo tanto uno pasa parte de la vida en el baño público era un lugar donde se podían hacer negocios. Y sí, es impresionante ver cómo además el agua corría y eso iba a las cloacas máximas. Lo más terrible de todo esto es que esas esponjitas que están en el medio ahí se compartían. Eso es algo que yo no he podido superar. Pero efectivamente aquí conversaban, no tenían ningún problema de hacer negocio en estos lugares. Habían unos más elegantes, otros menos elegantes, pero en todas las ciudades romanas nos encontramos con estos baños públicos que permiten dejar evidencia de esta realidad romana que permitía en el fondo, digamos, tener un baño, una cosa que es tan difícil después también encontrar en la historia. Junto con los baños de este tipo, nos encontramos con las cloacas que van a estar presentes, y la romana es la más increíble, la cloaca máxima. Cuando uno va a Roma, uno puede solicitar visitar la cloaca máxima. Y a la cloaca máxima se están haciendo un montón de trabajos arqueológicos hoy día, entre los que se están sacando los fragmentos de la cloaca que puede hoy día, digamos, construir un relato certero de qué es lo que comían los romanos. ¿Ya? Es una cosa increíble. Ahora no huele nada porque esto es literalmente vestigios bastante antiguos. ¿Ya? Pero efectivamente la cloaca máxima cruza la ciudad de Roma y vemos aquí cómo cruza y cómo de alguna forma va por debajo, en el fondo con las aguas. Hoy día parte no lleva agua, pero efectivamente es una otra ciudad
bajo la ciudad, y muestra el nivel ingenieril de los romanos en sus construcciones. Uno se encuentra en distintos lugares con esta salida o con estos vestigios que muestran dónde iba parte de la cloaca. Es esta Roma subterránea. Y aquí tienen una guía, efectivamente, para la Roma subterránea, porque hay una ciudad debajo de Roma. Junto con eso les gustaba así bañarse, y los baños tenían distintos tipos de lugares. En algunas edificaciones hay baños para hombres y separados para mujeres, no se bañaban en conjunto, pero sí, en el fondo tienen además, junto con los baños, que les encantaba bañarse, tienen tratamientos de belleza y de spa, literalmente. ¿Ya? La ciudad de Bath en Inglaterra se llama, hasta el día de hoy, Bath Spa. Era la ciudad de Aquasulis, ¿ya? Y vemos cómo en Aquasulis o como en Pompeya se pueden visitar también los edificios completos de los baños. En los baños había baños calientes, baños fríos, en el fondo el caldarium, el frigidarium. Estos son los baños de la ciudad de Bath, que probablemente son los mejores baños romanos conservados. ¿Ya? Bath sigue siendo una ciudad de fuente termal, una ciudad que va a ser reinventada durante el siglo XVIII con los baños modernos y con los baños de hoy día. Pero ahí están los baños romanos, que hoy día además tienen todo un museo de lo que era la ciudad de Aquasulis, y además han ido excavando por debajo de la ciudad de Bath, y por lo tanto arriba está H&M, y por debajo de H&M uno camina por la ciudad romana. Es una cosa realmente increíble. Entonces, las bóvedas que permiten mantener los vapores son una cosa fundamental. Esto, la idea de las grandes bóvedas donde hace calor y donde están bañándose. Para que haya baños y para que haya poder mantener una ciudad, hay que poder llevar el agua. Por lo tanto, los ingenieros romanos van a llevar con los acueductos, que van a hacer obras de ingeniería impresionantes. Este es el Pont du Gard en el sur de Francia, esto es el acueducto de Segovia, está el Pont du Gard otra vez, que efectivamente muestran, son de los más imponentes, pero hay otros menores, pero que efectivamente llevan el agua, y en todas partes hay pedazos de estos acueductos. No solo acueductos, sino que también cañerías de metal. ¿Ya? Esto es en el suelo del baño de Bath, se ve esta cañería de metal que lleva el agua caliente, y los codos que permitían poder alimentar de agua caliente distintas facilidades dentro del mismo baño para dar, en el fondo, servicio a distintos lugares. Vestigios de cañería hay en muchas partes. Lo más increíble es que los romanos tenían no solo cañerías de agua caliente y traían el agua, sino que además tenían losa radiante. Esto es un ejemplo que uno se encuentra en todas las ciudades romanas de lo que es la losa radiante. Es más, ahí adentro esto se inunda de agua caliente, y sobre esto está el piso, y por lo tanto, aquí pueden verlo claro, con además un piso con mosaico, estos cuadraditos que llevan el agua caliente por debajo. Así que efectivamente los romanos vivían fabulosamente. Aunque su ínsula fuera pequeña, su casa en el fondo no fuera algo importante, la vida, podríamos decir, pública de la ciudad romana era algo que efectivamente de interés, y se vivía bastante bien. Evidentemente es una sociedad que tiene libres y esclavos, y los que les iba mejor tenían más esclavos, los que les iba más o menos tenían a lo mejor uno, y a lo mejor no tenían ninguno. Pero efectivamente dentro de los esclavos no se imaginen solamente esclavos digamos, de trabajo forzado. No, son esclavos, habían esclavos que eran tutores, habían esclavos que eran músicos, habían esclavos que eran ingenieros, habían esclavos que eran contadores. ¿Ya? Y efectivamente eran parte, y así por sus servicios podían también ganarse en el fondo el ser libre, y por lo tanto pasar a ser liberto y ganar la ciudadanía romana, y por lo tanto ser un ciudadano igual que el resto. Este mundo, este mercado, aquí está el mercado de Trajano, que es uno de los mercados más increíbles, que muestra cómo esta ciudad vibrante se llena. Entonces, aquí vemos los anfiteatros. Este es un mapa que muestra dónde los romanos, ya vimos que de alguna manera todas estas estructuras y todas estas formas de habitar se llevan a todas partes, y también los anfiteatros. Obviamente que el más famoso es el anfiteatro Flavio, ¿ya? Que es conocido como el Coliseo de Roma. Perdón, pero no es el único, ¿ya? Y efectivamente junto con eso también los teatros y anfiteatros que se van a encontrar en distintas partes, esto en Pula, ¿ya? En Croacia,
¿ya? Esto es en Viena, esto es en Mérida, un poco para mostrarle en Borsa, donde efectivamente se vive la entretención. Además, el saber griego se va a traspasar, ¿no es cierto?, de Hipócrates, ¿no es cierto?, a Galiano, lo que es la medicina romana, ¿ya?, que evidentemente también va a permitir tener una serie de conocimientos tremendamente importantes, incluso a nivel dentístico. ¿Ya? Yo la verdad estamos haciendo un libro sobre la historia de la odontología y es realmente impresionante lo que hacían los romanos, ¿ya? Que llama la atención, sobre todo que se pierde después en la historia y se vuelve a recuperar muy adelante, después del siglo XVIII, durante el siglo XIX. En los caminos, y está lleno de tumbas, esta es la entrada de la Vía Apia, y efectivamente en la Vía Apia se habría visto así, en el fondo se enterraban afuera y cada uno en su tumba decía quién fue. Por lo tanto, una de las cosas súper interesantes de hacer es caminar la Vía Apia y ir entrando en las tumbas, y si uno entiende algo de latín, que no es difícil entender, uno puede saber quién era, y no solo quién era, qué hacía. Esta tumba es una de las tumbas más impresionantes de la Vía Apia, y que es la tumba de Eurísaces, que efectivamente era un panadero. Y él hizo hacer una tumba que es un horno de pan. ¿Ya? Quedó clarísimo que al panadero le fue muy bien como panadero y tenía orgullo de ser panadero. Y se hizo su tumba y ahí está todavía para recordarnos que un panadero puede ser tremendamente importante. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo de alguna manera las tumbas nos dicen parte de la realidad, porque los romanos son prácticos. ¿Quién soy? Soy lo que hago. Y por lo tanto, lo que hago es lo que me define a mí, ¿ya? Y eso es algo que se va a traspasar, en el fondo, posteriormente a la ciudad, podríamos decir, a los que van a heredar probablemente la visión más práctica. ¿Ya? Algo muy propio que van a tomar es divertido, porque como los britanos se van a convertir, Britania se va a convertir en Afganistán, donde les va a costar tanto conquistar, probablemente mandaron más legiones y la romanización entró profundo en ese sentido de lo práctico. Soy lo que hago. Entonces, el imperio básicamente podríamos decir tiene 4 dinastías. Primero está la dinastía Julio-Claudia, donde está Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, seguida por la dinastía Flavia, donde dentro de los importantes nos encontramos con Vespasiano, Tito, Domiciano. ¿Ya? Luego la Antonina, donde hay algunos muy importantes, como en el fondo Trajano, Adriano, que van a ser el momento de mayor extensión del imperio. Pero bueno, el más importante aquí es Marco Aurelio, porque es considerado el emperador filósofo, pero el más buen mozo, sin lugar a duda, es Antonino Pío, como ya implica la decadencia de alguna manera. Los severos, dentro de los severos, hay algunos que vale la pena mencionar, sobre todo la figura de Caracalla, que va a ser quien le va a dar la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Y tras eso va a venir ya la decadencia, lo que son las crisis del siglo III, los gobernantes de la anarquía militar y en el fondo dinastías menores, y va a llegar ya claramente a los emperadores de lo que se llama el Bajo Imperio. Y dentro del Bajo Imperio, una figura importante va a ser la figura de Diocleciano, que va a perseguir, va a ser el mayor persecutor de cristianos. Las peores persecuciones van a surgir con Diocleciano, y finalmente también la figura de Constantino, que va a venir como un reflorecer, que se va a hacer cristiano, y por lo tanto, dentro de esa visión, posteriormente Teodosio, que va a ser quien va a dar y va a establecer que la religión oficial del imperio va a ser la religión cristiana. Pero la figura que inaugura todo, y aquí voy a hacer un barrido, va a ser Octavio, Augusto, y efectivamente Augusto es el que dice cómo hay que ser para ser emperador. O sea, va a dejar un largo legado. Es más, en su tumba yo dije que cada uno pone qué es lo que hacía. La tumba de Augusto tiene una cantidad, es una muralla completa de todo lo que él hizo, y por lo tanto todo lo que se espera de un próximo emperador, representado en todas sus funciones. Ahí está como pontífice máximo, y evidentemente como el gran triunfador victorioso, ¿ya? Las victorias, y por lo tanto, ya esto que marca Augusto de los arcos triunfales, que de alguna manera Augusto lo toma de la visión de, podríamos decir, de Pompeyo, esa idea del general victorioso que construye estos arcos de triunfo, se va a imponer. Y además va a ser el primero en empezar a construir su residencia como
podríamos decir, reflejo de lo que es el imperio. Así que esta es la residencia de Augusto, que evidentemente hoy día incluso cerca del Foro, en el Palatino, hay un lugar que se considera hoy día como la casa en que habría nacido Augusto. O sea, incluso en los vestigios que son bastante fragmentarios del Foro Romano, donde se parece que todo está descubierto, no es cierto. ¿Ya? Es más, él se va a construir también su gran, en el fondo, panteón final. ¿Ya? Va a construir varios templos, va a construir en el fondo pirámides, digamos aquí galo-romanas, de los lugares donde llega a dejar la presencia romana. Y esto es el mausoleo de Augusto, aquí está a las afueras de Roma, que hoy día es bastante un vestigio, pero sí se puede visitar en el fondo también. Y evidentemente ya va a dejar un imperio ordenado y ordenado en las distintas provincias. ¿Ya? Que efectivamente aquí vemos cómo las distintas provincias, algunas aportaban más en dinero y otras menos. Lo va a suceder el hijastro Tiberio, ¿ya? Y Tiberio es importante principalmente porque bajo el gobierno de Tiberio va a morir Cristo, básicamente. Nace en el reinado de Augusto y va a morir bajo el reinado de Tiberio. Tiberio también va a replicar el imperio en su villa, en la villa de Tiberio en Capri, y no solo eso, sino que le gustaba bañarse en la Gruta Azul, que es una maravilla. Si habría sido la villa de Tiberio, imagínense con la vista de Capri, tenía buen gusto. A mí solamente pensar que tenían que subir al cerro caminando, igual me agota, pero él subía una vez, pero la gente que tenía que llevar la comida para subir todas las veces, mira, ahí tiene un acueducto que llevaba el agua directamente. Pero como les decía, durante el gobierno de Tiberio, Poncio Pilato va a terminar, en el fondo, entregando a Cristo. Lo va a suceder Calígula, ¿ya? Que evidentemente es un emperador loco y que fue menos terrible de lo que el mito de él se ha construido. Y luego Claudio, ¿ya? Claudio, que parecía un tonto y que ha sido replicado principalmente en la novela Yo Claudio y en la serie de los años 70 de la BBC, que es una maravilla. Yo crecí viendo Yo Claudio siempre y por lo tanto esa visión de Calígula loco, nombrando cónsul a su emperador, era parte de algo que era del imaginario, digamos, infantil que uno tuvo siempre. ¿Ya? Claudio tiene algunas importancias esenciales, principalmente de iniciar la conquista de Britania. ¿Ya? Nerón, famoso, muy famoso, principalmente porque todos crecimos viendo Quo Vadis, y nos imaginamos a este gordo tocando la lira, así igual que Peter Ustinov, ¿no es cierto?, tocando la lira mientras se incendia la ciudad de Roma y festinando en el Coliseo mientras los leones se comen a los cristianos. Y la verdad es que para la época de Nerón no existía el Coliseo. ¿Ya? Pero no solo eso, sí, Nerón va a perseguir a los cristianos, pero los va a perseguir localmente en la ciudad de Roma porque los va a culpar del incendio de Roma. Y efectivamente durante el reinado de Nerón van a morir mártires Pedro y Pablo. El imperio, las rutas del imperio van a ser usados principalmente por los cristianos para infiltrar y entrar en el imperio. Y los cristianos van a ser complicados como fueron antes, primero digamos, los judíos, y los judíos efectivamente van a ser un problema para los romanos porque son monoteístas. El monoteísmo va a ser un problema. Ellos no tienen problema como politeístas de incorporar un dios más, pero que venga alguien y que diga que su dios es el único dios, sí era un problema. Y que no quieran aceptar al emperador como divino, un gran problema. Es un problema de sedición, es un problema político, más que un problema religioso. Y Pedro y Pablo van a morir mártires, como todos los cristianos, y por lo tanto en la defensa de las ideas cristianas van a ir hacia el ideal del martirio. ¿Ya? La tradición dice que Pedro fue muerto, encontrado afuera de la Vía Apia, y se lo habría condenado a la cruz, y que él no quiso morir en la cruz igual que Cristo, y que lo habrían crucificado al revés. Y también fuera de las murallas romanas, en lo que hoy día es San Pablo extra Lemuro, habrían encontrado a Pablo y lo habrían decapitado, y la cabeza de Pablo habría dado 3 botes y habrían surgido las 3 fontanas. Por lo tanto, el imperio que va a empezar a tambalear, podríamos decir, en su creencia, porque efectivamente esta idea monoteísta va a empezar a entrar en el fondo y va a aparecer en la figura de Lictus, y los ciudadanos romanos, varios de ellos,
estas personas que caminaban en las calles, que iban a los fast food, que iban a los baños, se van a empezar a hacer muchos de ellos cristianos. Y el cristianismo va a ser perseguido, sí, pero van a empezar a enterrar a sus muertos y hacer sus rituales en las llamadas catacumbas. Y en las catacumbas va a surgir el primer arte cristiano, que es un arte romano. Efectivamente vemos a las representaciones de Cristo, es un Cristo romano, un Cristo que no tiene barba, es un Cristo que tiene el pelo corto, Cristo es el buen pastor, ¿ya? Es una visión muy distinta a la que vamos a ver posteriormente del Cristo barbudo. En la época de Nerón, que sí iba a perseguir a los cristianos, pero en la ciudad de Roma, él también va a querer mostrar la grandeza del imperio en su persona, en su palacio. Él va a construir en la ciudad de Roma un palacio impresionante, que algo queda hoy día, que se llama la Domus Aurea. Esto habría sido la Domus Aurea. ¿Ya? Era realmente una ciudad que además llegaba a las embarcaciones directamente a la ciudad. Y en el centro aquí, un gran coloso que tenía esta figura para mostrar el poder y la grandeza del emperador Nerón. Ahí está el coloso de Nerón. Y hoy día vemos que donde estaba la Domus Aurea ya no está, porque efectivamente aquí vamos a ver también las conspiraciones de unos con otros, y efectivamente cuando ya Nerón cae, van a destruir la Domus Aurea, y posteriormente, en la época de Vespasiano, se va a construir en ese lugar lo que es el Coliseo. ¿Ya? Pero de la Domus Aurea, que está al lado de San Pietro in Vincoli, uno está a la entrada de la Domus Aurea, uno puede ver vestigios, donde puede ver la grandeza de esto que había enseñado Augusto, de cómo había que ser emperador. Augusto dejó las bases y todos quisieron mostrar a través de las obras públicas y de las obras personales, de su palacio personal, esta grandeza. Miren la bóveda, por favor, o sea, equiparando, podríamos decir, a lo que es el Panteón. Estos son retazos de lo que queda de esta edificación. ¿Ya? Así que Nerón también hay varias películas, hay muchos libros en relación a la figura, una figura bastante cuestionada en muchos aspectos. Y también, podríamos decir, malinterpretada también. Los Flavios. Principalmente, los Flavios vamos a tener una expansión importante en el imperio. Y efectivamente se va a consolidar, así como había entrado Claudio en Britania, la conquista de Britania va a incorporar en este periodo también lo que es Gales, ¿ya? Y va a intentar avanzar dentro del territorio de Britania. En este periodo también se va a construir el Coliseo, como ya lo habíamos mencionado, el Teatro Flavio, como se llama, y se le va a denominar Coliseo precisamente por esa estatua que había puesto Nerón, ese gran coloso que ya no existe y que dejó el nombre del Teatro Flavio. Así que el Teatro Flavio, como lo pueden ver por el otro lado, no se ve bastante completo, está bastante fragmentario, no tiene arena, y en relación a otras arenas de otros lugares, no es, digamos, la mejor preservada para nada, pero sí es la más famosa. Habría sido así, es decir, parece un teatro como para, o más bien, parece un estadio para inaugurar un mundial de fútbol, extraordinario. Y efectivamente habría tenido todos los mármoles que posteriormente en el tiempo fueron sacando para otras construcciones, porque entendamos que una vez que cae el imperio, todos esos lugares quedaron ahí y la riqueza, el mármol de eso va a ser utilizado, y las piedras también, para otras construcciones. Entonces, en este periodo de la dinastía Flavia es la conquista la importante. Tito, el arco de Tito es esencial, porque va a ser Tito el que va a terminar podríamos decir, derrotando, o más bien venciendo a los judíos. El mundo judío era un mundo complejo, un mundo que había sido complicado, donde la religión y la política se mezclaban, y posteriormente a la muerte de Cristo, que va a iniciar una nueva religión, varios grupos, principalmente denominados los cenotes, se van a refugiar en lo que es Masada, y finalmente van a ser derrotados. Y por lo tanto Tito hace su arco, y en el arco de Tito vemos que se dice, es un arco de triunfo, donde se dice a quién derrotó, y aquí están las llaves de David. Y efectivamente en esa entrada de Tito se va a destruir el templo de Jerusalén, y por lo tanto va a quedar la muralla del muro de los lamentos. Aquí está el triunfo de Tito, una representación del pintor Alma-Tadema, del romanticismo británico. Y va a terminar incorporándose, ¿no es cierto?, todas las provincias ya
como romana. O sea, para el año 68-69, esto es el imperio. En este periodo también se va a destruir la ciudad de Pompeya por el Vesubio. Así vamos a pasar a la dinastía de los Antoninos. Principalmente tenemos conquistas nuevamente, las columnas de triunfo, los romanos cuentan la historia. Esa idea de César, de no solo conquistar, sino que contar la historia. Pero el problema es que César lo cuenta para un libro para aquellos que leen. ¿Y qué pasa con los que no leen? Bueno, para los que no leen, el concepto de la columna de triunfo va contando la historia y va contando el relato construido políticamente de esa historia. Este va a ser el último momento en que se incorporan nuevas regiones, como Dacia, y en el fondo se va a avanzar y se va a llegar a la máxima extensión del imperio, en el 117, que es el momento de mayor extensión del imperio romano. El imperio romano además establece sus fronteras, pueden ser ríos, pueden ser muros. En el norte de Inglaterra van a construir efectivamente muros, pero en otros lugares también. No es el único muro. Un imperio que ya se establece, no solamente que ha conquistado, sino que hasta aquí conquistamos, ya no queremos conquistar más. ¿Ya? Y obviamente aquí vemos el concepto, cómo se va conquistando y cómo se incorpora a las conquistas. Aquí está el arco de Trajano en Ancona y el foro de Trajano en la ciudad de Roma. Y este es el muro del norte, el muro de Adriano, que establece que hasta aquí llega Roma. Esta es la frontera de Roma. Y más allá, Caledonia, Caledonia habitada por los pictos. Aquí está la puerta de Adriano en Turquía, y en este gobierno se construye el Panteón. Adriano también quiere mostrar que es un emperador increíble, y por lo tanto, otra vez, va a construir su microcosmo en Tívoli. La Villa Adriana, que es una de las cosas que sí hay que ver en la vida de los antes de morir, de todas maneras. Esto era la Villa Adriana. O sea, imagínense lo que era esto. Quedan grandes vestigios aún, obviamente, que nada comparado con lo que estamos viendo aquí, pero sí se pueden dibujar los distintos lugares y es más recorrer y poder completar esto en la mente si uno tiene la idea de cómo era anterior. Y se va a construir su gran mausoleo, el mausoleo de Adriano, que posteriormente va a ser remodificado o enchulado y se va a convertir en el Castello Sant'Angelo. Antonino va a querer avanzar en Britania y va a construir un muro antonino, pero luego va a retroceder. El gran mérito de Antonino es, a mi juicio, ser el emperador más buen mozo. Yo siempre digo, a mí me impresiona Antonino Pío, porque por más que lo miro digo, wow, ya realmente, y esto muestra los rasgos, porque además la escultura romana, a diferencia de la escultura griega, es una escultura realista. Aquí vemos el templo de Antonino Faustina dentro del foro romano. Y en esta dinastía, el más grande, Marco Aurelio, principalmente por sus escritos, por su filosofía, ¿ya? Pero sí ya es un imperio que va a ir perdiendo fuerza. Y sobre todo que después de Marco Aurelio va a venir Cómodo, que no va a ser precisamente bueno. Luego van a venir los severos, y dentro de los severos están los arcos de triunfo, van a continuar, digamos, consolidando. Caracalla va a ser fundamental, no solo por lo que vamos a mencionar ahora, sino que también el vestigio de las termas de Caracalla, que es una gran edificación. Ya dijimos que a los romanos les gustaba bañarse, así habrían sido por dentro las termas de Caracalla, o sea, para que se imaginen lo que era este interior. Pero lo más importante de Caracalla es que va a darle ciudadanía a todos los romanos, va a convertir a todos los habitantes del imperio en ciudadanos romanos, la ciudadanía universal, este concepto de pertenecer a Roma. Y efectivamente aquí va a comenzar la decadencia por las distintas crisis que se van a manifestar en Diocleciano. Diocleciano se va a dar cuenta que la decadencia es real y va a echarle la culpa a los cristianos. Básicamente se va a dar cuenta que una cultura decae cuando pierde sus valores fundamentales. Y por lo tanto va a querer echar atrás, volver a afirmar la religión romana y perseguir en todo el imperio a los cristianos. ¿Ya? Efectivamente aquí vamos a ver, se va a establecer además una tetrarquía, se va a construir también su gran palacio en la ciudad de Split. Aquí está el palacio de Diocleciano, que habría sido unas termas fantásticas. Aquí también tenemos las termas de Diocleciano, o sea, grandes construcciones para mostrar de alguna manera que este imperio no está decadente. Y para eso
va a perseguir a los cristianos. O sea, las mayores persecuciones a los cristianos en todo el imperio, donde se van a incluir como parte de la entretención la muerte de cristianos, y entendamos que, claro, no en todas las arenas había necesariamente leones, pero habían otros animales, y los cristianos van a pasar a ser parte, la muerte de los cristianos, parte de esa entretención. Y es más, la muerte de los cristianos, el martirio de los cristianos, en vez de quitarle poder a la religión cristiana, le va a dar más poder. Y es por eso que Constantino va finalmente a decidir, va a decir, bueno, voy a pelear con el estandarte de los cristianos. Y va a ganar esa batalla. Y luego le va a dar libertad a los cristianos. Y no solo les va a dar libertad a los cristianos, sino que va a convocar, va a ver que el cristianismo tiene más futuro dentro del imperio que la religión antigua. Y por lo tanto va a convocar al concilio de Nicea para que los cristianos se pongan de acuerdo. Va a fundar, ¿no es cierto?, aparte de la ciudad de Constantinopla que lleva su nombre, la iglesia, la basílica en el fondo de Santa Sofía, hoy día en el fondo que todavía es el edificio romano en su interior. Y también él va a fundar la que va a ser en el fondo la basílica de San Pedro. Este era San Pedro en Roma. Y en su lecho de muerte se va a hacer cristiano. Y aquí está convocando al concilio de Nicea para que los cristianos se pongan de acuerdo en su creencia. De ese concilio va a surgir lo que es el credo niceano, el checklist de lo que un cristiano debe creer, ¿ya? Y básicamente incorpora lo más complejo, la idea de que Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. Aquí está el arco de Constantino, uno de los más famosos en el foro romano de las conquistas. Podríamos decir que Constantino es el último grande. Teodosio le va a dar libertad, digamos, le va a establecer al cristianismo como la religión oficial del imperio, y va a dividir el imperio. Y ese es el gran problema del imperio. El imperio era demasiado grande para poder administrarlo bien, y se les va a ocurrir dividirlo. Y podría ser, en el fondo van a empezar las competencias y va a empezar los problemas y se va a empezar a perder ese poder central, ¿ya? Aquí vemos a Teodosio con San Ambrosio, Ambrosio de Milán, ¿ya?, que además corresponde al periodo de San Agustín de Hipona. El muro de Teodosio que va a construir en Constantinopla aparece en este entonces. O sea, Teodosio, podríamos afirmar, sí, es el último grande de los emperadores. Y de ahí en adelante va a venir la decadencia, esa decadencia que ya era el decline. Esto va a ser la decadencia que va a llevar al punto final, que va a llevar a la caída del Imperio Romano de Occidente con el último emperador, Rómulo Augusto, que era solo un niño. Van a caer, es más, la idea de dar la ciudadanía a los romanos va a hacer que muchos de lo que, es más, el propio Gibbons se explica esta caída a través de la idea de que hay un proletariado externo que comienza a penetrar los deslindes, esta idea de que el momento en que el imperio se pone el límite, ese límite implica que de aquí para allá ya no es imperio, pero también implica una invitación a aquellos que ven en el imperio una mejor forma de vida y quieren entrar al imperio. Y evidentemente esta idea que va permeando de a poco, porque además podían ser parte del ejército romano, va a implicar estas grandes invasiones. Y por lo tanto, finalmente, en el 476, va a caer la ciudad de Roma y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente va a seguir existiendo, pero el concepto del Mare Nostrum, de este imperio alrededor del Mediterráneo, va a desaparecer. Voy a recomendarles varias cosas, y a lo largo de esta presentación hemos puesto un montón de libros. Básicamente aquí hay en toda esta presentación una gran bibliografía, literalmente para que podamos escribir tesis de lo que queramos en relación al Imperio Romano. The Rise and Fall of the Roman Empire es esencial, es un libro grande, denso. Es más, para el siglo XIX, se escribió en el siglo XVIII, era un must. Charles Dickens se ríe de esto, en Our Mutual Friends presenta un personaje que se había ganado una riqueza y que era último de picante, pero que él quería sofisticarse, y como todo el mundo leía The Rise and Fall of the Roman Empire, él también lo va a leer. Lo que muestra que de alguna manera es, podríamos decir, la obra cúlmine
de todo lo anterior, hace la gran compilación de todo lo romano y sigue siendo una fuente esencial para quien estudia el mundo romano. Han salido muchísimos libros, yo principalmente voy a recomendar algunos, pero quiero mostrar aquí en el fondo un poco distintos autores, aquí puse varios de las universidades de Cambridge, que van a aparecer. Tim Holland ha publicado varias cosas, dos autores quiero destacar a Tom Holland, con Rubicon, que es uno de los, digamos, más famosos libros publicados en el último tiempo, este auge, ojo, no se puede separar de Gibbon, auge y caída de la República Romana, ¿ya? Y Dominion, que es en el fondo la creación del mundo occidental con esa base romana. Y por eso contrasta este pilar romano con la punta del The Shard en Londres, ¿ya? Y probablemente a mi juicio el mejor libro que se ha publicado en el último tiempo, y a mí ella no es que me encante, me fascina, y es más, me habría encantado conversar con mi hermana, porque mi hermana estudió en Cambridge, ella es profesora de la Universidad de Cambridge, es Mary Beard. Mary Beard es fascinante. Realmente tengo que decir que el SPQR es de las cosas mejores que me he leído en el último tiempo, y es más, me reencantó con Roma, y sentí que era un desafío que yo hiciera el Imperio Romano, porque además a mi hermana le habría encantado que yo lo hubiese hecho. ¿Por qué menciono tanto a mi hermana? Mi hermana murió hace varios años, ella estaba haciendo su doctorado en Derecho Romano y su gran pasión era Roma. Y la Mary Beard habría sido su gran amor. Yo no sé si ella la alcanzó a conocer o alcanzó a leerla, pero yo la he disfrutado como si fuera ella, ¿ya? Y la verdad es que no solamente el SPQR, sino que The Roman Trump, Pompeya tiene libros sobre la vida cotidiana, se ha metido muchísimo en la vida cotidiana, y gran parte de la visión que yo he estado dando ahora tiene que ver con su visión también, que es una visión, a mí me parece, viva de lo que es el imperio. Ha hecho varios documentales para la BBC. Ella no es buena moza, para nada, pero hay que decir que cuando habla con la pasión que habla, llega a ser incluso buena moza. Me encanta. O sea, realmente se la súper recomiendo, ¿ya? Meet the Romans, me encanta, porque es, en el fondo, conocer la vida privada de los romanos y cómo vivían, ¿ya? Calígula también tiene ese documental sobre Calígula. Películas de Roma, muchísimas, desde los clásicos de la década del 50 y del 60, que todos vimos. A mí me fascina Yo, Claudio, es una serie de la década del 70, pero es extraordinario. Derek Jacobi siempre es extraordinario, él hace de Claudio, y a mí me marcó, y probablemente con mi hermana nos encantaba esto porque lo veíamos chica. Yo no sé si la gente, los niños ven ese tipo de cosas hoy día, pero nosotros veíamos esto, que además de haber sido bastante elevada, pero como mi madre nunca fiscalizó ninguna de las cosas que veíamos en la tele, veíamos este tipo de cosas. La serie Roma de HBO, que salió como el 2005, es que no es buena, es extraordinaria. Yo la verdad es que me la comí, tuvo 2 temporadas y no tuvo más porque se quemaron los estudios de Cinecittà, que eran esos estudios donde se hacían las películas de los años 50. Pero realmente esta serie a mí me encantó. O sea, ahora después de haber hecho esta charla, quiero reverla de todas maneras. Netflix tiene esta Roman Empire, no hay ninguna de estas series modernas que realmente sea muy, muy buena. Esta Empire es un intento de la BBC, como también de, yo diría, comienzo del 2000, con un Santiago Cabrera, chileno, que ha salido en muchas series de la BBC haciendo de Octavio, pero le falta, ¿ya? ¿Para qué decir Espartaco? Mala, muy mala, pero pueden verla también entretenida, eso sí, ¿ya? Siempre puede ser entretenida. Quedan todos invitadísimos para continuar con la historia de Roma, porque ya les dije, el Imperio Romano de Occidente se cayó, pero el Imperio Romano de Oriente va a vivir todavía una larga historia. Así que la próxima semana, de la mano de Sebastián Salina, vamos a entrar en este mundo donde la sofisticación se va a mantener y va a llegar a su máxima expresión. Si hay un mundo sofisticado, maravillosamente sofisticado, es el mundo bizantino, donde probablemente todo olía también mejor. No solo se veía mejor, sino que olía mejor.